Damos comienzo. Antes que todo, pues agradecemos la puntualidad, el interés, el espacio de acompañarnos en este ejercicio. Muchísimas gracias. Buen día, pues a todas y todos, o buenas tardes también ya para algunos. Em, este taller se enmarca en un esfuerzo que estamos haciendo desde México Evalúa, un esfuerzo que busca, por un lado, pues, digamos, propiciar lo que llamamos Red Justicia como un espacio de participación de la sociedad civil, entendida prácticamente como cualquier actor no gubernamental que busque articularse, que busque pues tener una interacción con el sistema de justicia. Y en este sentido, pues este taller que ahora nos presentará Denise González, pues tiene, digamos, un propósito principal, que es pues facilitarles a ustedes de herramientas, de elementos que puedan llevarlos a la práctica y que puedan, pues, permitirles, por un lado, comprender un poco por qué es importante que pongamos el lente en las designaciones públicas de distintos titulares, entre ellos de las fiscalías generales, pero también, pues, qué es lo que hay detrás, ¿no? O sea, por qué es importante que busquemos la independencia de estas instituciones respecto de otros factores, otras presiones, otras fuerzas. Eso, pues, es parte de alguna manera de lo que ya veremos. Hoy, pues, estamos aquí todas y todos reunidos gracias al apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Con ellas estamos pues desarrollando una agenda específicamente en cuanto a la transformación de las fiscalías y la importancia de contar con pues fiscalías independientes, ¿no? Eso ya ahora lo abordaremos un poco más. Y también pues varias de ustedes participan en los esfuerzos que está desarrollando México Evalúa en los estados, donde estamos buscando, pues no solo identificar a diversos actores de sociedad civil, periodistas, de la academia u otros actores no gubernamentales que tienen este interés, ¿no? En pues conocer mucho más de los temas pues que son motivos de la agenda pública y que buscan también desarrollar estas capacidades para la vigilancia, para la interlocución, para la incidencia pública, ¿no? Habiendo dicho eso, pues en realidad no me queda más que, por un lado, agradecerles esta oportunidad de brindarnos su tiempo y ponernos también a su disposición. Esta es, pues, digamos, un primer ejercicio que estamos desarrollando, pero nuestra agenda, pues, no se limita, digamos, a estos talleres, sino que estamos buscando co-construir agendas en distintos estados y estamos buscando también, pues, propiciar que tengan ustedes herramientas a la mano para los distintos trabajos que desarrollen. Entonces, en ese sentido, pues sí quisiera ponernos nosotros a su disposición, ¿no? En caso de cualquier duda que se dé de forma posterior, en caso de cualquier tema que quisieran, digamos, comentar, ¿no? Sobre ejercicios que se estén desarrollando en sus estados o sobre otras temáticas, pues con muchísimo gusto nosotros estamos a su disposición. Pues aquí el equipo de México Evalúa, pues será quienes estemos facilitando, ¿no? Este espacio, este encuentro. Primero, pues Denise, digamos, les estará presentando algunos elementos pues teóricos y de la práctica que se vive en México. Y por otro lado, pues estaremos también abriendo un espacio con ustedes para conocer qué es lo que ustedes pues identifican en sus propios ámbitos o qué dudas o inquietudes les surgen o qué apoyos o retos normalmente son los que pues se presentan en este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, en realidad, siéntanse por favor con la confianza de que es
pues es un espacio seguro, es un espacio pues completamente abierto a críticas, a propuestas, a cuestionamientos. Em, entonces, pues ya tendremos también, digamos, un espacio para ese diálogo. Antes de dar comienzo, solo quisiera eh, pedirles un enorme favor, pues digamos como parte del trabajo que hacemos con estos talleres, si necesitamos pues llenar un breve cuestionario, una encuesta de entrada y de salida, un poco también pues para ver tanto si los contenidos les resultaron pertinentes, como propiamente pues cualquier retroalimentación, ¿no?, que ustedes tengan con motivo del taller, pues es más que bienvenida y recibida. Pues en ese sentido vamos a estar facilitando aquí en el chat una liga donde les pedimos pues que se den una oportunidad, ahora que estamos comenzando el taller, pues de unos minutos para poder responder este cuestionario de entrada. Y sin mayor preámbulo, yo sigo aquí pues conectada con ustedes. Perdón que no me presenté, soy Cristel Rosales del equipo de Justicia en México Evalúa, y pues tengo aquí el gran honor de presentarles a Denise González, que ustedes, ya varios de ustedes quizá la conocen, investigadora senior del programa de justicia, que será quien lleve pues prácticamente el taller. Así que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Cris. Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con el taller. Listo. Perfecto. Bueno, pues entonces damos inicio a este taller sobre designación de fiscales generales. Y pues de primera mano quisimos compartirles un poco de los antecedentes, digamos, de esta iniciativa eh, relacionada propiamente con el trabajo del programa. Y pues ahí quisiéramos enmarcar, digamos, este esfuerzo en el trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo en relación al análisis, el monitoreo, la evaluación, específicamente de las Fiscalías Generales de Justicia y, por supuesto, de la Fiscalía General de la República. Ahí ya durante varios años se han puesto, digamos, se han invertido recursos, energía en tratar de identificar cómo es que las procuradurías, y si es que, ¿verdad? Si es que las procuradurías han transitado verdaderamente al modelo de fiscalías. Obviamente esto con antecedentes un poco más antiguos de la reforma de 2008, pero por supuesto también con las reformas que propiamente dieron pie a la transición de modelo a fiscalía, ¿no? De procuraduría a fiscalía. Y entonces en esta diapositiva pues vemos algunos de los informes que en su momento publicó México Evalúa. Y más recientemente, bueno, y por supuesto se ve que uno de los aspectos que han ocupado nuestra atención, han llamado nuestra atención, han ocupado nuestro tiempo, pues tiene que ver específicamente con el tema de la autonomía. Más recientemente, hemos prestado atención a un aspecto particular de la autonomía y específicamente de la autonomía política que tiene que ver con los procedimientos de designación de titulares en las fiscalías generales. Ahí el antecedente, digamos, de un ejercicio de observación a mayor escala por tratarse de la federación es el esfuerzo que hizo el colectivo Fiscalía que Sirva em, allá por el 2016, de esto hablaremos un poco más adelante, para tratar de establecer un modelo que fuera más pertinente en el contexto mexicano. Y dentro de eso, pues uno de los aspectos que se tocaron o que se abordaron, digamos, por este colectivo fue precisamente el de la designación del fiscal general de la República. México Evalúa participó de esos esfuerzos y ya más reciente, digamos, dando un salto en el tiempo desde el año pasado, hemos estado tratando de profundizar el análisis sobre cuáles son esos modelos de designación, ¿no?, que existen en México
y tratar de sistematizar la información que existe y a partir de eso generar análisis. Entonces, recientemente observamos muy de cerca el proceso de designación de fiscal en Nuevo León. De hecho, reitero el agradecimiento a los colegas de Nuevo León que se conectan a este taller. Es uno de los estados a los que hemos estado prestando particular atención. Más recientemente también hemos estado al pendiente de lo que sucede en la Ciudad de México. En abril organizamos un taller sobre monitoreo de procesos de designación junto con nuestro programa hermano Transparencia en la Justicia, y ahí abarcamos no solamente designaciones públicas en fiscalía, sino también en el Poder Judicial. Y en mayo de 2023, hace un par de meses, estuvimos en Nuevo León con un taller con esta misma temática. Y además de eso, México Evalúa desde hace ya mucho tiempo viene haciendo un esfuerzo grande por integrar, impulsar, apoyar una serie de redes a nivel local para efecto de fortalecer, digamos que coordinar, articularlos con actores locales y en esa medida poder hacer una vigilancia mucho más cercana al desempeño de las instituciones. Y ahí uno de los rasgos que se abordan pues es también el tema de fortalecimiento de fiscalías. Siguiendo esta línea, esperamos, digamos, en próximos meses publicar unos lineamientos para la designación de fiscales generales, que de alguna manera busca recoger todo este trabajo que ya les mencionaba. Entonces, la gran pregunta con la que quisiéramos iniciar es, bueno, ¿y por qué detonar esta conversación, ¿no? Por qué consideramos que hablar de los procedimientos de designación de fiscales es tan importante? Desde la óptica de México Evalúa, estos procesos son uno de los termómetros de la autonomía real de las fiscalías. Les decía, en esfuerzos anteriores hemos analizado aspectos de la autonomía que van más allá de la política operativa, presupuestal, etcétera, pero creemos que esta pata, digamos, de la mesa es muy importante por la relación histórica que las Procuradurías de Justicia han tenido con el Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso muy de la mano con el hecho de que el nombramiento del fiscal fue históricamente competencia del presidente y de los gobiernos de los estados. Ya a partir de algunas reformas constitucionales, particularmente dos, digamos, recientes, ya no es una decisión que recae única y exclusivamente en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, pues en la práctica, en el día a día, vemos cómo esos lazos históricos son más difíciles de romper, ¿no? Que la mera, digamos, modificación de las leyes. Aquí quisimos destacar uno de los párrafos de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe temático que habla precisamente de este tema para los operadores, las operadoras de justicia, es decir, no solamente fiscalías. Y, y me pareció muy pertinente traer a colación esta frase, ¿no? La relación de dependencia que pueden tener las fiscalías respecto de otros órganos puede tener un impacto tanto en la efectividad de impulso en las investigaciones como en la decisión de ejercicio de la acción penal o archivo de la investigación, así como las implicaciones que tengan el debido proceso. Es decir, es un tema que tiene un impacto en el día a día de la sociedad a partir del desempeño positivo o negativo que puedan tener las fiscalías digamos que en la resolución de los conflictos penales que llegan a sus puertas. Y digamos que cuando pensamos en independencia, la propia Comisión Interamericana habla de dos dimensiones. Una institucional, que significa que las fiscalías, tal cual como lo ven ahí, no sean sometidas, eh, digamos que ay, disculpe, a, a restricciones por parte de otros poderes o instituciones del Estado. Pero también hay una independencia funcional, que es que las y los operadores, ¿no? En el trabajo que llevan a cabo día a día puedan
actuar de manera libre dentro de la institución. Y creemos que desde México Evalúa creemos que los fiscales generales, las fiscales generales juegan un papel preponderante en esto. Entonces, digamos, con este gran marco de ideas, hemos planteado estos objetivos para este taller. Número uno, impulsar la independencia de las fiscalías generales, incluyendo aspectos de su autonomía política, ¿no? Incluyendo concretamente la cuestión de la designación de titulares, mejorar el conocimiento público sobre cómo se designa a las y los fiscales generales en México en términos de procedimiento, fortalecer, articularnos, ¿no? Con actores locales para llevar a cabo un escrutinio mucho más fino, mucho más, digamos, acucioso de los procesos de designación pública, socializar información relevante sobre estándares internacionales que les serían aplicables y que no necesariamente se les, digamos, se aplican en estos procedimientos y contribuir a aumentar la discusión pública en torno a este tema e impulsar la participación ciudadana. Entonces, la propuesta aquí en el taller tiene cuatro segmentos. En primer lugar, vamos a hablar sobre estos modelos constitucionales para la designación de fiscalías generales. Es decir, quisimos ver exactamente qué es lo que dicen las constituciones, empezar por ahí y a partir de eso entender cuáles son esos parámetros. Luego, hablar de los estándares internacionales como aquello que debería ocurrir y que no necesariamente lo hace. Luego, vamos a hacer en realidad no vamos a profundizar, nada más vamos a repasar en un par de experiencias. Ya mencioné la experiencia del colectivo de fiscalía y con la experiencia observando el proceso de designación en la Fiscalía de Nuevo León. En estos tres componentes o segmentos del taller esperamos dedicar unos 25 o 30 minutos y luego quisiéramos tener una discusión con ustedes. Desde nuestra óptica, esta es la parte más interesante del espacio y ojalá nos puedan acompañar. Por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, podemos ir haciéndolo, pero podríamos también reservar, ¿no? Esa es la propuesta para el final y entonces ver si podemos armar un diálogo interesante. Como Cris lo mencionaba, quisiéramos invitarles a dar clic, creo que también ya les compartieron en el chat la liga a este cuestionario. Son 5 preguntas, digamos, un poco para agilizar y empezar a mover, ¿no? La mente en torno a este tema. Quisimos provocarlos un poco con el tema. No les toma mucho tiempo, entonces podemos dar un minutito nada más rápidamente por si alguien no lo ha llenado. Y si ya lo llenaron, igual pueden ir levantando sus manos y entonces yo ya sé también cómo vamos con eso. Medio minuto más y empezamos. O más bien seguimos. Una pregunta, ¿dónde puedo ver la encuesta? No la veo. Si abres la opción de chat en el menú
el Zoom. Ya vi, estoy en Por el ahí. chat, pero no me permite entrar al chat. Ah, qué raro. Mm, A ver, mira, la voy a volver a pegar. A ver, lo volví a pegar. Sí, ya lo vi. Perfecto. Bueno, todavía no veo todas las manos levantadas, pero si quieren podemos seguir adelante en lo que terminan las últimas personas. Ok, entonces vamos con la primera parte. Entramos de lleno a los modelos constitucionales para la designación de fiscales generales. Ahí simplemente voy a repetir lo que ya mencioné en el sentido de que sabemos, ¿no?, que la designación y remoción del Procurador General de la República correspondió históricamente al Poder Ejecutivo y este modelo en realidad se replicaba en la República en general. En 1994 se lleva a cabo una reforma constitucional a partir de la cual se le dio intervención al Senado para participar, digamos, en el procedimiento de designación, pero solo a través de la figura de la ratificación. Es decir, el Poder Ejecutivo designaba al procurador y el Senado única y exclusivamente ratificaba. En el año 2014, nuevamente una reforma político-electoral de gran calado toca el tema de la designación, pero ahora digamos, con mayor profundidad. Y es que, por una parte, se le otorga autonomía a la Fiscalía General de la República y además se modifica el procedimiento de designación para que fuera ya no una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sino una responsabilidad compartida con el Senado. Ya no solo a través de la figura de la ratificación, sino con un papel central en el procedimiento de designación. De manera que pues tienen la última palabra, ¿no?, en la designación, al menos formalmente hablado. Estos son los tres artículos constitucionales que para efectos del procedimiento de designación conviene tener en mente. El primero, el 76, concretamente la fracción 13ª, establece las facultades exclusivas del Senado para integrar la lista de personas candidatas a fiscal general de la República y nombrar a dicho servidor público. El artículo 89 constitucional, en la fracción que va en ahí señalada, establece las facultades y obligaciones del presidente y le da la facultad al presidente para intervenir en la designación en los términos, bueno, que establece el artículo 102, y ahí nos vamos al artículo 102, en donde establece, digamos, esta leyenda que conocemos, ¿no?, en el sentido de que el Ministerio Público Federal se organizará en una Fiscalía General de la República, que el fiscal va a durar 9 años en su encargo y será designado y removido conforme a lo siguiente, ¿no? Y establece de manera detallada cómo se designa al presidente, digo, al fiscal general. Luego, digamos, insisto, este modelo es para la Fiscalía General de la República. La propia Constitución, en los artículos que ustedes ven ahí señalados, em, dan una amplia discrecionalidad a las entidades federativas por lo que hace al procedimiento. En realidad no se establece un modelo, digamos, para las entidades, sino que le permiten, digamos, a las entidades decidir en este sentido. Entonces, nada más señala que las constituciones de la Ciudad de México y los estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, etcétera, ¿no?, los que ven ahí señalados. Y es a partir
de esta, digamos, amplia discrecionalidad que tienen las entidades federativas, que podemos observar que en México están coexistiendo cuatro modelos para la designación de fiscales generales. La gran mayoría de las entidades, 26 entidades federativas, replican hasta cierto punto el modelo para el fiscal general de la República, ¿no? A partir de esa gran reforma de 2014, se detonan una serie de reformas a nivel de los estados para otorgar autonomía a las fiscalías de los estados y al mismo tiempo, pues, a modificar el procedimiento de designación. Entonces, el modelo uno, digamos que replica el, el, el modelo federal. Voy a entrar a este modelo en una siguiente diapositiva. Por ahora quisiera eh, destacar los aspectos centrales de los otros modelos. En el modelo número 2, aquí le llamamos modelo número 2 simplemente para simplificar, participan los dos poderes, ¿no? Ya dijimos legislativo, poder ejecutivo, pero además participan también mecanismos colegiados con algún componente ciudadano. No necesariamente son totalmente ciudadanos, al menos no todos, o no los tres, pero tienen algún componente. Es el caso de la Ciudad de México, el caso de Sinaloa y el caso de Nuevo León antes de una reforma reciente que hubo en marzo. El modelo número 3 es el modelo pre-reforma de 2014. Es decir, en estos dos estados, Campeche y Durango, persiste este modelo muy específico en el que el Ejecutivo nombra y legislatura ratifica. La Constitución ni siquiera llega a explicitar qué sucede si el legislativo no ratifica, como sí en algunas constituciones. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Em, y el cuarto modelo es aquel en el que la designación del fiscal recae única y exclusivamente en el Congreso, y es el caso de Veracruz. Aquí vamos a profundizar un poco en el modelo uno, que se le ha llamado modelo biinstancial de designación, y generalmente comienza con la integración de una lista inicial de personas candidatas. Ahí ven 13 y 13. ¿Por qué? Porque 13, digamos que las integra el Poder Ejecutivo y en otros 13 estados esa primera lista la integra el Legislativo. Y normalmente establecen la integración de una lista de 3, de 5 o de 10 candidatos y candidatas que luego se mandan al Poder Revisor. Ahora, en 6 entidades federativas, en donde el Poder Ejecutivo inicia el procedimiento, es interesante observar cómo persiste, digamos, algunos resabios, si quieren, de los modelos pre-2014, pre-94, en el que él o la gobernadora manda una propuesta de candidato único. No manda 3, no manda 5, solamente manda uno. Y es el caso de esas 6 entidades federativas. Y ya les mencionaba yo en la diapositiva anterior que 2 de esos estados, Campeche y Durango, em, el- los parámetros constitucionales son muy acotados. También es importante mencionar que en estos modelos hay algunos elementos que permiten una participación de la ciudadanía, pero hasta cierto punto con ciertos límites. Y aquí destacamos 3 elementos. Uno es que solamente en 8 entidades federativas la integración inicial de la lista de personas candidatas inicia a partir de una convocatoria pública. Solamente en estos estados, en la gran mayoría legislativo, por ahí hay algún estado en donde lo hace el Poder Ejecutivo, lanza una convocatoria pública haciendo un llamado para quien quiera postularse al puesto. En 20 constituciones de los estados se establece este deber de llamar a las personas candidatas a comparecer ante el legislativo para efectos de conocer pues cuál es su visión de la Fiscalía del Estado. Curiosamente, digamos que antes de hacer este ejercicio era algo que fácilmente podemos dar por hecho, pero ya que uno ve los textos constitucionales, pues
se puede dar cuenta una que en realidad no es un elemento que se incorpore, al menos en el texto constitucional, en todas las entidades federativas. Y luego, como ya lo veíamos en una diapositiva anterior, solamente en 3 entidades federativas hay mecanismos de carácter colegiado con componente ciudadano. Ya les decía, Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León en el modelo prerreforma de marzo de 2023. En el caso de la Ciudad de México, vale decir, sí es un órgano completamente ciudadano, es decir, se lanza una convocatoria para integrar este consejo con ciudadanos y ciudadanas y son ellas quienes hacen, de hecho, la primera propuesta al Poder Ejecutivo. Entonces, digamos, a grandes rasgos, estos son los modelos constitucionales. Ahora, vamos a los estándares internacionales. Por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario, aprovechar aquí también, nada más me lo hacen saber. Tengo aquí, veo 2 manos levantadas. ¿Quieren comentar algo? Andrei, Amaya y Pablo Fierro. Si sí pueden abrir micrófono en este momento, o tal vez sea de los cuestionarios. Sí, estoy sospechando eso. Ok, bueno, entonces estos son los modelos. Ahora vamos con el tema de los estándares. Antes de entrar a los estándares, quiero comentar algunos de los supuestos de los que partimos. Y es que en México Evalúa estamos convencidas, pero también así lo han señalado órganos internacionales, que las fiscalías, como el resto de las instituciones del sector justicia, los tribunales superiores de justicia, etcétera, actúan como garantes del derecho de acceso a la justicia. Y esto es, digamos, el fundamento, la base sobre la que descansa de alguna manera el análisis que ahora llevamos a cabo. Y lo segundo es que las fiscalías de alguna manera tienen, aquí le denominamos las llaves de las puertas del sistema. Otras organizaciones también han referido, eh, se han referido a las fiscalías concretamente bajo esto. Porque por ahí el World Justice Project tiene algún informe donde también se refiere a las fiscalías con esto, ¿no? Son las llaves de la puerta del sistema. ¿Por qué? Pues porque ellas tienen la facultad de iniciar las investigaciones y perseguir los delitos que se cometen. Pero para poder ejercer ese rol, pues estamos convencidas de que es necesario, es absolutamente indispensable que gocen de independencia. Es decir, que puedan ejercer su mandato protegidas o aisladas de injerencias de parte de otros actores públicos y privados, como ya lo vimos. Entonces, partiendo de que esta, digamos, es la base, son los fundamentos, eh, nos hemos dado a la tarea de repasar los instrumentos internacionales que hay y que nos sirven de alguna manera para leer esta realidad, para tratar de enmarcar este análisis y tratar de aterrizarlos a cómo deberían de ser los procedimientos de designación. Y de hecho, en uno de los talleres que les mencioné al inicio, nos acompañaron, por una parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, justamente para eh, a- apoyarnos, digamos, a profundizar en este tema, y también la Fundación para el Debido Proceso Legal, en donde también han hecho un análisis muy interesante sobre concretamente los parámetros, los estándares que son aplicables al perfil de las personas que ocupan el puesto de fiscal general. Entonces, digamos que de la mano de estas organizaciones, pues nos echamos un clavado para tratar de extraer lo más relevante a este tema. Por supuesto, partimos de las declaraciones de derechos humanos, la americana y la universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son, digamos, las piezas clave, los más relevantes para el caso de México y, por supuesto, también para la región interamericana. Em,
Y ahí yo les hablaba en una diapositiva anterior del acceso a la justicia, ¿no? Las ponemos ahí precisamente porque estos tratados garantizan, y bueno, por supuesto las declaraciones garantizan el derecho de acceso a la justicia y como les decía, eso es la base, eso es el fundamento. Pero también hay otros instrumentos que se les llama, y luego en el argot jurídico, de soft law, ¿no? De derecho suave, que son las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales. Y ahí específicamente, eh, digamos que vienen una serie de estándares, no solamente el procedimiento de designación, sino digamos que otros estándares que son aplicables al funcionamiento, al desempeño de las fiscalías y pues si tienen interés, por supuesto que les invitamos a que se echen un clavado. Aquí rescato dos aspectos primordiales. Uno, las directrices señalan que las personas designadas como fiscales serán personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas. Y en otra de las directrices vuelven a mencionar estos cuatro componentes: idoneidad, capacidad, probidad y experiencia. Por último, también menciono la jurisprudencia interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado, digamos, el rol de las fiscalías a lo largo, digamos, de más de 30 años de jurisprudencia y podemos rescatar elementos muy interesantes. No, creo que no menciono la sentencia propiamente en el contenido de las diapositivas, sí están al final en en la bibliografía, pero hay un caso en particular, Nina, si mal no recuerdo, contra Perú, creo que sí es Perú, en donde la Corte inclusive profundiza y toca aspectos concretamente de la designación. Para efectos de este taller, nosotros hemos, digamos, dividido la atención en dos componentes. Primero, vamos a hablar de los estándares aplicables al perfil de la persona, ¿no? Que ocupa el puesto. Vamos a rescatar los contenidos de las directrices de Naciones Unidas concretamente y luego vamos a hablar de estándares aplicables al procedimiento. Ahora, en relación a los estándares aplicables al perfil, lo primero que quisiéramos destacar es esto que las colegas de la Fundación para el Debido Proceso Legal y la Fundación para la Justicia, entre otras organizaciones, han mencionado en el sentido de que no es lo mismo hablar de requisitos mínimos para ocupar el puesto y el perfil idóneo. Ellas apuntan a que los requisitos mínimos simplemente nos dicen, digamos, quiénes no pueden acceder al cargo. Por ejemplo, la persona tiene que ser licenciada en Derecho, ¿no? Y todas aquellas personas que que tienen estudios en otras temáticas no pueden acceder al cargo. El perfil idóneo, y bueno, doy el ejemplo muy obvio, exactamente para ilustrar lo siguiente, que es que el perfil idóneo nos habla de quiénes son las personas ideales, las personas más capacitadas, las personas que por, digamos, las características de su perfil, experiencia, etcétera, son las que deberían ocupar el puesto. Es decir, ya no solamente se trata de acotar el universo, sino de establecer un estándar alto que nos permita elegir a la mejor persona para ese puesto en particular. Bueno, sí, efectivamente sí lo tenía aquí en la diapositiva. Es el caso Nina contra Perú, en donde la Corte Interamericana establece que con el fin de salvaguardar la independencia y objetividad de las y los fiscales en el ejercicio de sus funciones, estos también se encuentran protegidas y protegidos por por las siguientes garantías. Y allí empieza exactamente con las garantías a un adecuado nombramiento. Entonces vamos a darle también contenido a eso cuando hablemos del procedimiento. Ahora hablando del perfil y retomando los elementos que nos proporcionan las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, pues establecemos aquí, tratamos de dar contenido a lo que significa probidad, idoneidad, capacidad y experiencia. Cuando hablamos de probidad, pensamos que se trata de el proceder de la persona seleccionada.
la persona seleccionada procede de forma recta y honrada en las funciones que se le encomiendan. Cuando hablamos de idoneidad, estamos hablando de las aptitudes necesarias para ejercer el cargo desde el punto de vista legal, técnico y moral. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de este conjunto de cualidades y competencias profesionales para el desempeño del cargo. Y cuando hablamos de experiencia, pues hablamos propiamente de esa trayectoria profesional que le da a la persona una serie, digamos, de conocimientos sobre el quehacer práctico de la institución, ¿no? Y que a partir de eso sabría conducirla de mejor manera. Por supuesto, digamos, si hacemos un análisis de todos los instrumentos internacionales, probablemente encontremos otros. Aquí desde México Evalúa quisimos ceñirnos, digamos, a lo que establecen las directrices y sobre eso, pues, enfocamos la lente en estos cuatro. Ahora, hablando del procedimiento, queremos destacar cuatro elementos. Aquí ven tres, en la siguiente van a ver el cuarto. El primero es objetividad, ¿no? Y aquí hablamos de un procedimiento objetivo si se realiza una evaluación individual de las candidaturas y digamos que se persigue este propósito de seleccionar a las mejores candidatas con base en el mérito y sus capacidades profesionales. Y aquí los organismos internacionales, ahí mencionó dos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, así se llama, pero también ha analizado cuestiones relacionadas con fiscalías, eh, insisten una y otra vez en la selección con base en el mérito y las capacidades profesionales. La imparcialidad, por definición, implica la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. Y ahí ambos, tanto la Comisión Interamericana como la Relatoría Especial que mencioné, han hablado, por ejemplo, de la idoneidad de los concursos públicos para dotar a estos procedimientos de imparcialidad. Entonces, imparcialidad sobre todo tiene que ver con la aproximación de quienes están encargadas o tienen el mandato de seleccionar a la persona que ocupa el puesto de fiscal general, digamos, en este caso. El tercer elemento es el elemento de la transparencia, ¿no? Y aquí estamos hablando de la publicidad de la convocatoria, del procedimiento a observarse para la designación, ¿no? Y aquí incorporamos también el elemento de escrutinio social, ¿no? Entonces aquí quisiera también llamar su atención sobre el hecho de que la participación ciudadana, pues de alguna manera podemos justamente insertarla en este componente, es decir, en la medida en que el procedimiento sea transparente, es más factible, es más accesible, es posible, digamos, que la sociedad civil pueda participar, levantar la voz, señalar aquello que no está, que no es correcto. Y por supuesto que si el procedimiento es cero transparente, pues también, ¿verdad? Digamos, no es una limitante, pero sí se incorpora claramente o se engarza claramente con este componente. Y el cuarto componente que yo quisiera destacar es el tema de la igualdad y no discriminación. Este, este principio es un corolario en realidad a todos los derechos y libertades que han sido reconocidos. Generalmente los tratados internacionales pues hablan de la igualdad y no discriminación como un derecho paraguas. Y cabe recordar que no significa necesariamente identidad de trato, sino que implica que se tomen hay disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación. Y eh, hablaré de eso concretamente en el caso de Nuevo León cuando avancemos hacia allá. Creo que ya estamos hacia allá. Sí, exactamente. Em, ya casi termina esta parte de la exposición, unos minutos más y empezamos a la discusión. Aquí quisiera solamente destacar de nuevo, ya les mencionaba al inicio el esfuerzo que hizo el colectivo de Fiscalía que Sirva, un colectivo que nació hacia finales del año 2016 y que pudo, digamos, que lo que hizo fue llamar, digamos, la atención de la sociedad sobre estas temáticas, ¿no? Lo clave que resulta la designación del titular de la fiscalía, pero también lo clave que resulta la fiscalía
para efectos de poder garantizar el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Y cómo desde la Fiscalía empiezan muchos de los problemas que luego se arrastran y que resultan pues en toda esta cadena larga de impunidad que ahora tenemos. El colectivo Fiscalía que Sirva tuvo dos grandes logros. Uno, evitar este paso automático cuando se cambia el modelo de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República. Había este temor de que la persona que ocupaba el puesto de procurador terminara siendo también el fiscal, automáticamente, sin ningún escrutinio de nada, sin ningún procedimiento de nada. Entonces, digamos que eso fue un logro importante y luego también el colectivo hizo un análisis muy importante a nivel técnico del modelo de fiscalía, ¿no? Y eso dio origen a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que luego se derogó y pues lamentablemente se, mm, se sacó del cajón y se puso en un bote de basura, ¿verdad? Eh, eh, y finalmente, otro de los aspectos que querían precisamente lograr en ese momento era elevar los estándares para el proceso de designación. Hubo ahí intentos importantes para que fuera un proceso como el que acabamos de, digamos, con los parámetros, con los elementos que acabamos de observar, pero lo que terminó siendo fue pues una mera simulación, ¿no? Y entonces tenemos que la convocatoria fue lanzada en periodo vacacional, ¿no? En diciembre, tan solo estuvo publicada por un lapso de 4 días, no hubo publicación de ningún criterio sobre cómo se iban a evaluar los perfiles de las personas que se postularon y finalmente la decisión se tomó tras bambalinas y pues la persona que es ahora fiscal pues fue designado días después y pues hasta ahora persiste y ha habido también análisis que hemos hecho sobre eso que ha significado digamos a 4 o 5 años de eso. Otro caso que hemos analizado es el caso de Nuevo León. Ahí digamos que empezamos con una revisión de la normatividad aplicable para un poco lo que ya vimos, o sea, qué dice el texto constitucional, qué dice la legislación secundaria y a partir de eso, pues, entender cuál es el modelo, digamos, en qué marco, digamos, en este marco de modelos, en dónde se insertaba Nuevo León y tratar de analizar en qué medida se cumplían o no las disposiciones constitucionales sobre el tema de la designación. Revisamos toda la documentación oficial, la convocatoria, revisamos, digamos, los acuerdos que se iban generando por el propio procedimiento de designación, revisamos los 66 perfiles de las personas candidatas y estuvimos observando las distintas etapas a partir pues de la publicidad del procedimiento, ¿no? Observamos las audiencias y estábamos al pendiente de las notas de prensa que se iban generando a propósito de la designación, etcétera. Y pudimos constatar, digamos, esta gráfica lo único que pues muestra, digamos, son las distintas etapas, los pasos en el procedimiento de designación y también las falencias, las fallas que nosotros desde México Evalúa pudimos constatar. Y aquí lo que quisiera señalar o destacar es que lamentablemente, aun cuando Nuevo León es uno de esos 3 estados donde se introducen elementos que dan mayor apertura al escrutinio público, como la convocatoria pública y a través también de la participación de un órgano ciudadano que es el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, a pesar de estos elementos, el proceso terminó siendo lamentablemente pues también una simulación. Y ahí quisiera destacar un aspecto en particular y es la prontitud con la que las decisiones se tomaron, ¿no? Y eso pues finalmente es lo que refleja exactamente la simulación. El comité de selección recibe las candidaturas teniendo la posibilidad de hacer, digamos, la posibilidad constitucional de hacer un análisis profundo, se acotó simple y llanamente a analizar si las personas habían entregado la documentación completa, ¿no? Entonces, en la práctica,
además de, digamos, sí desahogó formalmente las audiencias, un proceso bastante acartonado, pero al cabo de eso, lo único que hizo fue excluir, digamos, a 2 personas candidatas de las 65. Ahí estoy viendo que se postularon. Hecho eso, prácticamente en menos de 48 horas, como ustedes pueden ver, ¿no? Del 7 al 8 de noviembre, el Congreso eligió la lista de finalistas. Es decir, en un solo día se supone que revisaron 65, no, 63 candidaturas y eligieron a 3. Entonces, bueno, pues más adelante el proceso se suspendió definitivamente por las acciones judiciales que promovieron algunos de los actores involucrados y el proceso sigue suspendido. Entonces, con esto, digamos, pasaríamos a la parte, como insisto, que de nuestra óptica es la parte más interesante. Eh, y ahí la propuesta, digamos, que tenemos para ustedes, por supuesto, si ustedes quieren hacer comentarios que vayan en otro sentido, digamos, vinculado obviamente con el taller adelante, pero hemos puesto aquí 4 preguntas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas lecciones aprendidas hasta el momento en relación a los procedimientos de designación a nivel general, de fiscal general a nivel federal y estatal? Aquí les hablamos de 2 experiencias, pero por supuesto sientan la libertad de traer a colación lo que ustedes también observan al interior de sus entidades federativas. Lo otro es, bueno, qué riesgos e inquietudes se identifican en los en los procedimientos de designación de fiscales generales en el contexto político actual. Em, Tercera, ¿cómo mejoramos, ¿no? ¿Cómo logramos impulsar los espacios de participación ciudadana en el marco de estos procedimientos? Y por último, ¿cómo se podría, desde los procedimientos de designación favorecer la autonomía de las fiscalías generales? Insisto, esto es simplemente como para activar la reflexión, pero por favor, quisiéramos escuchar de ustedes. Entonces, Em, adelante con levantar sus manos. No sé si Cris o Jorge del equipo que están por ahí quisieran mencionar algo y si no, pues levanten manos. Gracias. Empezamos contigo, Daniel. Si también te quieres presentar, estaría bien cuando se tomen el micrófono nombre de dónde vienen. Listo. Bueno, soy Daniela y yo pertenezco a la organización del SEAT, que nosotros hacemos más trabajo en el tema de competencias y habilidades a través del proyecto SEJUME de certificación para la justicia en México y estamos trabajando, bueno, pues con certificación a agentes del Ministerio Público, todo este tema, ¿no? Entonces es más como pedagógico tal vez nuestra labor, pero justo pensando en estas competencias de un fiscal general que no está directamente en el campo, ¿cuáles desde su experiencia serían estas competencias de un fiscal general que es más gestionar, ¿no? Digo, hay fiscales generales que tienen al día estos asuntos que les llaman relevantes. Eh, y también creo que viendo de distintas entidades federativas en otros campos laborales que he desempeñado, creo que sigue siendo un proceso muy acotado al ejecutivo, o sea, simuladamente intervienen otros, pero es algo como que se negocia mucho detrás y con el ejecutivo todavía. Eh, esta parte de los mecanismos o sea, cómo eficientar esta parte de los mecanismos de participación ciudadana y este punto de las competencias porque obviamente, o bueno, no sé, son pocos los fiscales que a lo mejor sí manejan de los fiscales generales de todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de cómo llevar una carpeta de investigación, etcétera. No sé, originalmente yo soy de Oaxaca, entonces
en las últimas dos designaciones han sido fiscales que eran ombudsman. Entonces, este cambio de un aparato totalmente de derechos humanos que tiene una gestión completamente diferente a colocarlos en la figura de fiscales generales, creo que sí les trajo muchos problemas y uno de ellos no duró mucho en el cargo. Igual no sé por qué, pero también ¿qué, qué tanto podríamos alcanzar a diseñar estos criterios objetivos para, bueno, no nada más mover de, bueno, tú como a lo mejor garantizas muchos derechos humanos, te ponemos aquí, pero a lo mejor no entiendes nada de gestión de fiscalías y tampoco es algo que abone a, a la institución? Gracias. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Bueno, en lo que se anima, creo que tocas temas clave, sin duda. Eh, Uno de ellos, sin duda, cómo elevar el estándar constitucional. Porque como mencionábamos, el estándar constitucional en general, si analizamos no solamente la Constitución General de la República, sino también las de las entidades, el estándar en cuanto al perfil, pues son estos requisitos mínimos que están acá, ¿no? Que es lo que permitió que personas que habían sido ombudsman pudieran acceder al cargo, o sea, eran licenciadas en Derecho, shalala, o sea, sin duda llenaron esos requisitos mínimos, ¿no? Pero no eran las personas idóneas, no tenían ese perfil necesario para realizar esa labor, o por lo menos tienen mucho más que demostrar, digamos, para efectivamente lograr resultados, ¿no? Y otra cosa que me parece, bueno, ¿y cómo hacemos exactamente, ¿no? O sea, ese es entre las preguntas del millón, o sea, ¿cómo hacemos para elevar esos estándares, para poder incidir en que el que efectivamente lleguen las personas más capacitadas con las competencias? O sea, tú preguntas, bueno, ¿cuáles son esas competencias relevantes? Y lo estás de alguna manera apuntando. O sea, que tengan experiencia en la institución, probablemente que tengan experiencia supervisando equipos, que tengan experiencia en el ejercicio de presupuestos, que tengan, ¿no? Tan solo por mencionar algunos ejemplos. Y otra cosa que mencionas que es clave y tiene que ver con el tema del procedimiento es el tema de la simulación, ¿no? Seguramente si vemos, aquí nosotros mencionamos dos casos, pero si vemos sistemáticamente los procedimientos de designación, digamos, recientes de las entidades federativas, yo quisiera ver si llegamos al menos a uno o dos, ¿no? Personas que hayan sido seleccionadas bajo estos estándares, ¿no? Tanto aplicables al perfil como aplicables al procedimiento, ¿no? Y ahí por eso pensábamos muy importante empezar con subrayar el lazo histórico que tuvo la Fiscalía con el Poder Ejecutivo, ¿no? Y cómo hacemos para romper con esas inercias, ¿no? Con esa relación que aunque formalmente ha sido cambiada, informalmente sigue pesando demasiado. Entonces, pues sí, grandes preguntas, Dani. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, Pablo. Hola, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Yo soy Pablo de DLM, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano. Actualmente pues estoy haciendo un voluntariado ahí y bueno, se relaciona mucho con la fiscalía. Y yo creo que un punto muy importante ahorita es justo que porque a lo mejor sí llegan a existir mecanismos, ¿no? Como por ejemplo en Nuevo León para la designación y que todo fluya y todo vaya bien. Sin embargo, creo que es muy importante también que exista transparencia, ¿no? En estos procesos, o sea, que no sean fast track, porque pues obviamente como están muy pegados a lo que viene siendo el Poder Ejecutivo, o sea, siento que en estos procesos pues casi que, incluso aunque haya, no sé, un comité de participación ciudadana que ayuda a la elección de estos candidatos, pues casi están como señalados, ¿no? Entonces, si existiera transparencia, creo que se podría, de cierta manera, pues que se realicen los procesos correctamente, ¿no? O sea, con esta presión de la transparencia y considero que eso es importante. Otro punto que creo que también es importante es la difusión, porque justo también ahí lo vemos en DLM, o sea,
estos casos luego la gente ni siquiera los nota o no se da cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, que existe este tipo de talleres donde se informe a las personas que cómo se designan a los fiscales y demás, creo que es muy importante porque el derecho a la información pues es un derecho llave, ¿no? Y una vez que la persona conoce que existen esos mecanismos, que a lo mejor puede participar en el comité si aplica y demás, pues de cierta manera generas pues conciencia en la sociedad, ¿no? Entonces creo que es importante esos dos puntos, la transparencia y pues la difusión de estos mecanismos. Gracias, Pablo. Permíteme empujarte un poco. Cuando, porque sin duda es vital el tema de la transparencia, pero ¿cómo tú imaginas alguna manera en que podamos generar o abrir esos espacios? O sea, ¿cómo lograr? Porque efectivamente frente a la simulación, frente a la toma de decisiones tras bambalinas, o sea, ¿cómo hacer? Digamos, yo te regreso a la pregunta a ti, pero por supuesto si alguien más quiere comentar. ¿Cómo logramos romper, digamos, esos espacios de informalidad, de discrecionalidad? O sea, digamos, hay un avance hasta cierto punto con el tema legislativo constitucional, pero ¿cómo hacemos para romper también pues estas prácticas? Es lo difícil, ¿no? O sea, justo a lo mejor, como tú dices, están estos mecanismos, están estas prácticas, pero yo creo que justo es, ahora sí que concientizando, ¿no? O sea, a lo mejor esta designación que ustedes participaron en Nuevo León, bueno, ustedes ya saben qué fue lo que ocurrió, qué estuvo mal. Entonces, creo que es importante señalarlo, qué estuvo mal, para que no sé, a lo mejor en otras ocasiones, en otra designación de fiscales, pues se hagan las cosas bien, ¿no? Justo el que se informa a la gente o a la ciudadanía que tal proceso se hizo mal, falló en esto, o sea, ayuda a concientizar y también ejerce presión, ¿no? Ante las autoridades a que, mira, están ciertos sociedades civiles que nos están haciendo presión, tenemos el foco y pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, un poco presionar, pero pues, y a informar principalmente. Claro, y ahí el engarzarlo con, a ver, tú hablabas de la difusión, ¿no? Y lo importante que es contar con la atención sobre este tema. Y creo que eso se vincula exactamente con el tema de la participación ciudadana. Y me parece que hay un esfuerzo grande que desde sociedad civil podríamos intentar realizar para interpelar mucho más fuerte al Congreso, digamos, para que las decisiones se tomen exactamente en lo público, no tras bambalinas, o incluso, digamos, en México nos encanta modificar las leyes y luego nos falta dar como un salto grande para que se apliquen al 100%, pero no sé si una pregunta también sería, digamos, orientada al tema propiamente legislativo. O sea, me parece que por lo menos desde acá nos hacemos preguntas sobre los modelos tal cual. O sea, el modelo de designación es el más idóneo. O sea, aquí hay cuatro, ¿no? Y si hiciéramos un análisis de las entidades federativas, muy probablemente ninguno de ellos ha permitido una mayor transparencia, una mayor objetividad, imparcialidad, etcétera, ¿no? Pero no sé si de pronto también hablar del modelo propiamente nos daría algunas pistas, digo, no sé, estoy pensando en algo. Luis, adelante. Sí, gracias. Lo que pasa es que estaba tratando también de acordarme un poco lo que habíamos platicado en su momento cuando ustedes estuvieron por acá, que también tuvimos la oportunidad de ver varios de estos puntos en un taller previo, ¿no? que hicieron acá. Eh, y justo comentábamos sí que, claro, es una cuestión de diseño de los mecanismos institucionales que pueden ayudar, digamos, a favorecer o contribuir o que favorecen estos pues resultados más deseables, pero al final de cuentas lo que vemos es que sí hubo, digo, obedeciendo las preguntas que haces completamente ahí en la diapositiva esta que nos pusieron, sobre el contexto político actual en esta designación y el componente de participación ciudadana, pues hay un empantamiento, al menos acá, como una experiencia, como una lección aprendida, pues el empantamiento que se debe sobre todo a los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo estatal,
y cómo al final, sin darle la razón a nadie, no se trata de estar a favor del gobernador o del Congreso, pero sí lo que vemos es que falta de alguna forma, y lo comentamos en su momento, que le sea costoso, en este caso al Congreso, que es al que le toca en la experiencia de Nuevo León elegir, que le sea costoso designar a, a la persona inadecuada, ¿no? O a la persona que desde el Ejecutivo se considera que no es la más adecuada. Entonces, ya desde por sí, en ese shortlisting que hicieron de estos son los finalistas, hubo un vicio ahí de origen porque ponen a alguien que claramente no debería estar, ¿no? O a lo mejor falta ser más explícito en la ley o reformar esto para que quede claro que no pueden ocupar ese cargo ciertas personas con ciertas características, pues, casi que no hayan sido candidatos a la gubernatura, qué sé yo. Pero sí vemos por un lado ese empantamiento, por el otro lado que no hay nadie que contribuya a hacer más costoso esa decisión por parte del Congreso o de los actores mayoritarios en el Congreso, de los partidos que hacen mayoría en el Congreso para tomar esa decisión. Y eso tiene que ver también con el hecho de que la participación ciudadana, lo hemos platicado en otros espacios, de alguna forma se ha desdibujado un poco porque varios de los actores clave que estaban en sociedad civil y que usualmente eran los que más impulsaban este tipo de temas o que estaban más pendientes o más vigilantes de este tipo de decisiones, pues ahora son actores que trabajan en el gobierno estatal. Entonces, como que faltan voces o actores que presionen desde sociedad civil y cuando tienes actores que quisieran tener esa voz, pues no es suficiente porque vas solo y no hay nadie que te quiera apoyar en ese proceso de levantar la voz y de estar vigilante y señalar algo que claramente no es apropiado, ¿no? Entonces esas son como las lecciones, al menos dos lecciones que creo que se notan acá: conflicto político entre el legislativo y el ejecutivo, y que no tienen suficiente punch en este momento o suficiente articulación, ni siquiera suficiente actores que estén disponibles ahí en la sociedad civil para presionar y hacerle más costoso al Congreso, o a los actores específicos del Congreso, que son los que estarían dispuestos a elegir a ciertos personajes, a cierto personaje en la fiscalía. Eso es un poco lo que vemos. No, sin duda. Y además, digamos, el hecho de que se trate, ahorita le doy la palabra a José Antonio y a Rosa Isla, pero además el hecho de que se trate de la fiscalía, ¿no? Ni más ni menos, que es, digamos, el brazo, digamos, punitivo, pues también es un cohete, digamos, para la sociedad civil, ¿no? O sea, en la toma de decisiones también reconocemos que puede ser complicado para los actores sociales, pues meterse en una discusión, digamos, muy, muy fuerte, muy álgida, señalando errores, señalando, ¿no? Cuando si al cabo de todo sigue persistiendo la simulación, pues se colocan o quedan, digamos, a lo mejor en una situación vulnerable, ¿no? Y ahí la importancia también, Luis, de lo que mencionas, ¿no? De no ir solos, de ir articulados, de generar alianzas, y no, totalmente. José Antonio, por favor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, eh, este proceso de designación, pues sí es heterogéneo a nivel nacional. Yo quiero compartirles que tuve la oportunidad de ser procurador aquí en Tlaxcala y yo fui designado a través de este proceso distancial, del cual hemos hablado, donde a través de una terna, ¿no?, del gobernador que se manda al Congreso, pues bueno, ahí mediante un examen público y también en un examen aplicado por un grupo de especialistas, pues bueno, somete a votación, pero independientemente de esto, quiero comentar que en mi experiencia, pues considero que un paso importante va a ser el servicio profesional de carrera al interior de las fiscalías y procuradurías, porque lo que hemos dicho, nos llenamos de procesos o procedimientos pequeños dentro de un proceso general, pero esos procedimientos también se llega al exceso de opiniones que no necesariamente tienen que ver con la parte operativa, la parte de resolución, la parte de tomar decisiones ya en una cuestión de institución como son las fiscalías, que son
pues en todos los casos, ¿no? De alto impacto. Entonces, primeramente, yo creo que el hecho, y así fue, ¿no? El hecho de haber sido tomado en cuenta por parte de la institución, como dice Luis, como ser Ministerio Público, director de investigación, su procurador, ir escalando al interior de la institución, me permitió colarme, ¿no? Por primera vez a esta terna del gobernador, y también con la imagen, o más bien con la visión de un gobernador que viene de la academia y que viene una cuestión más de operativa, y pues bueno, eso ayudó mucho para que pudiera yo colarme, y digo colarme porque fue la primera terna que yo considero, y no es porque haya estado yo en ella, pero al final de cuentas yo venía de la parte académica. Yo me he dedicado a la academia desde 2007 y a la parte operativa en la Procuraduría, pero me colé y pues bueno, hicimos un examen público en el Congreso, pero también esta parte de filtro, ¿no? De filtro en los congresos, aun y cuando traigan especialistas, los resultados se dan de manera secreta, ¿no? A la comisión evaluadora, y pues ya la queda votación del Congreso. Entonces ahí pues, por más que hicimos un buen examen, pues siempre teníamos la premura de que la cuestión política, como bien dice, nos ganara los votos de los diputados, y más cuando al final de cuentas ya fuimos designados por mayoría, porque sí hubo votos en contra de la cuestión partidista, ¿no? Aunque yo no soy del partido que gobernaba, eh, logramos esa parte de posición de ser procuradores en el 2018, y a pesar de que el puesto de procuradores, porque Tlaxcala todavía es procuraduría para los que están aquí presentes, Tlaxcala, Hidalgo y me parece que Baja California son los que todavía consideramos como procuradurías. Y también en la parte de experiencia que les puedo compartir es que todas las designaciones cuando llegamos, pues bueno, de toda la parte operativa de la institución, pues fue con gente de adentro, ¿no? Gente de la institución. Aún y cuando no está establecido el servicio profesional de carrera, tratamos de hacer ministerios públicos, de hacer las elecciones de jefaturas y mandos a partir de la gente que ya operaba, ¿no? Y que llevaba 10, 15 años operando la institución, que también considero, como bien decía una compañera, ¿no? En ocasiones llega gente de otra institución que puede ser proba y puede tener los requisitos legales y constitucionales, pero ya en la parte operativa pues viene una falla de poder ser resolutivo. Entonces, sí son diferentes aristas, yo mencionaría esas. También mencionaría que muchos de los que ahora somos exprocuradores o exfiscales, que por cuestiones políticas tuvimos que dejar el cargo, porque a pesar de que las fiscalías fueron nombradas por 7 años para que pudieran empalmarse con el nuevo gobierno entrante, pues hemos visto casos lamentables como el de Veracruz y otros más, donde pues fiscales pues han acabado hasta encarcelados o tuvieron que separarse del cargo de manera voluntaria, ¿no? Entre comillas, para que sea nombrado un nuevo fiscal ad hoc al gobierno. Entonces, y termino con esto. Yo quisiera también esa medición de que pusiéramos a pensar, yo que fui procurador, en una procuraduría donde el 80% ya eran fiscalías, realmente el cambio de fiscalías, complementado con varios homólogos, pues no daba un resultado de eficacia, ¿no? O de eficiencia, el cambio como tal, de manera institucional, porque realmente la parte económica pues se sigue manejando por los ejecutivos, y pues muchas veces eran fiscales autónomos, pero realmente de palabra, porque la autonomía viene desde la parte económica, ¿no? Y nos gusta, ¿no? Pues esa frase de que el que paga manda, pues bueno, realmente muchos fiscales se veían acotados por querer realizar su función en la parte económica, y pues bueno, también viene a dar el traste. Bueno, quisiera dejar mi comentario, no quisiera alargarme para que los más compañeros pudieran participar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Varios temas. Ahora te paso, Rosailda, la palabra. Sin duda el servicio profesional de carrera, ¿no? Y creo que también va en línea con lo que mencionabas, Daniel, al inicio, ¿no? De cómo hacer para que la persona que debería de estar en el puesto efectivamente llegue, ¿no? Y aquí José Antonio nos aporta precisamente un elemento, ¿no? Que podría, digamos, invitarnos como a seguir pensando en los modelos y en los procedimientos de designación y cómo introducimos este elemento mucho más, ¿no? En los procedimientos de designación. Em,
El tema del poder, bueno, y mencionabas que en su momento, en el caso de Tlaxcala, pues era a partir de una terna que hacía el gobernador. Y la pregunta que yo lanzaría a José Antonio es, ¿cómo hacemos para que incluso esa decisión, cuando no es por convocatoria pública, ¿no? Cuando quien tiene que integrar la lista, en el caso del gobernador, que puede ser una terna, 5 o 10 candidatos, o en el caso del legislativo, que integra una lista inicial, ¿cómo hacemos para que esa decisión sobre si pongo en mi lista a José Antonio o a alguien más también sea público? Porque finalmente eh, va en beneficio de las personas que tienen un buen perfil y que pueden realizar el trabajo. Es decir, eh, l- la obligación o el hecho de justificar de plantear o de presentar explicaciones claras sobre por qué se presentan en la terna determinadas personas, finalmente también va en beneficio de quienes están en esta terna, ¿no? O sea, porque otorga transparencia, da legitimidad, digamos, al procedimiento, ¿no? Y tocas también un tema clave, que es el tema presupuestal. Y es cierto, nosotros estamos tocando aquí el tema de la autonomía política a través de la designación, pero un tema súper pendiente que se nos queda al margen y que es súper relevante es el tema presupuestal. Y claro, creo que tú lo delineas de manera muy cruda, ¿no? Quien paga, manda, ¿no? Entonces, ahí otro gran tema. Muchas gracias. Rosa Hilda, yo creo que contigo, si no hubiera más comentarios, yo creo que contigo estaríamos cerrando. Bueno, una disculpa, pero ando un poco afónica. Bueno, realmente me interesé por ese taller para ver efectivamente si había una forma, un procedimiento para elegir al fiscal, ¿no? Usted nos ha hablado de 4 modelos en el que se ubica Veracruz, y Veracruz, desgraciadamente, hay una crisis de procuración y administración de justicia. Bien lo decía el doctor José Antonio, fiscales que fueron designados para un periodo de 9 años y que se vieron en la obligación o forzados o amenazados para dejar el cargo antes de cumplir el plazo, a pesar de haber sido designado por ese periodo, ¿no? Hay 2 fiscales, actualmente uno está encarcelado en Pacho Viejo, el otro tiene un resguardo domiciliario, todavía creo que no se termina su proceso, pero ha sido lamentable justamente esta situación. Y hoy más que nunca, creo que establecer un procedimiento para elegir a los fiscales que sea de manera generalizada, unánime, donde no quepa la política, porque desgraciadamente todos los fiscales han sido... Yo siempre he dicho que cuando el derecho se politiza, de verdad el derecho sale perdiendo porque la política sube, ¿no? Y todos los presidentes del tribunal, por ejemplo, en Veracruz, han sido designados de manera política. Los 2 fiscales han sido designados de manera política, pero nos hemos dado cuenta, no que los 2 hayan sido, digamos, hayan tenido un mal desempeño, sino ha sido una cuestión política que los ha dejado fuera justamente de sus cargos, ¿no? Entonces, yo creo que los 4 modelos que aquí coexisten, sin duda ninguno ha sido el mejor, y el de Veracruz menos, ¿no? Y sobre todo porque cuando propone el Congreso no tiene ninguna independencia del Ejecutivo. Hoy se habla también de independencia judicial. Y se hablaba aquí de un documento que me parece muy importante, que retoma justamente cuáles son los criterios que se deberían de tomar en cuenta desde el punto internacional, como es la idoneidad, la capacidad, la probidad, la experiencia, que creo que en todas las entidades federativas hay gente muy capaz. Sin embargo, no llegan a los cargos esa gente preparada y esos perfiles, porque aquí se preguntaba cuál es el perfil y cuál es el mejor perfil. Y entonces parece ser con la participación anterior que una de las salidas sería el servicio profesional de carrera. Pero yo también creo que ese servicio profesional de carrera tiene que estar muy bien vigilado,
porque como bien decía algunas personas, amigas mías, que hay mucha gente que está en un cargo y está toda su vida, pero haciendo lo mismo y nunca hace cosas buenas ni mejores para la institución ni para nada. Entonces, ¿de qué sirve que pasen de oficiales secretarios a fiscales y que pasen a fiscales de distrito y que posteriormente se hagan fiscales generales, ¿no? Creo que ese servicio profesional de carrera yo lo apuntalaría justamente con esa supervisión, con esa evaluación, no solamente esa entrevista y evaluación que deben tener al inicio para ocupar un cargo de esta naturaleza tan importante, sino también durante la permanencia y también, desde luego, para que puedan ellos permanecer en ese encargo. Y creo que la sociedad civil, las sociedades civiles o las mejores sociedades organizadas pueden aportar mucho justamente para que esos procesos realmente se lleven a un final feliz, digamos, y si no menos terrorífico, como en el caso de Veracruz, que están precisamente los dos fiscales encarcelados, investigados, y no dudo que en este caso, si es que el cambio de gobierno no les favorece, no dudo que el actual fiscal no vaya a tener algún desenlace un poco terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que quien aspira a ser un fiscal y aspira a ocupar un cargo, por ejemplo, el presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado, son gente que deben tener toda la experiencia, pero que deben de ser independientes en sus trabajos, porque tenemos casos en Veracruz, el caso más reciente de la jueza Angélica, donde inmediatamente le integró una carpeta de investigación. Y entonces, ¿qué dices? Oye, qué eficiente es la fiscalía porque integra una carpeta de investigación en menos de 48 horas o en menos de una semana, y si no es una carpeta es otra, y pareciera así como que tuviéramos aquí las cartas y me saco una y me saco otra, ¿no? Creo que poner a las fiscalías bajo el escrutinio de la sociedad y sobre todo de abogados, de colegios, pero de colegios y abogados serios que puedan evaluar justamente la actividad o el desempeño de estos fiscales, sería lo mejor. Porque entonces sí, bueno, imagínense que a un fiscal le entran una carpeta de investigación por desaparición forzada, cuando simple y sencillamente ni probablemente pudiera haber intervenido en esos delitos, ¿no? O en esos hechos. Sin embargo, creo que el tema de hoy es muy importante, es muy delicado, y ojalá pudiéramos encontrar una respuesta a todo esto. ¿Qué lecciones se ha aprendido en relación a estos procesos de designación? Que ninguno creo que nos satisface, porque en todos precisamente han dejado a desear el tema del acceso a la justicia, la procuración de justicia. ¿Qué riesgos se identifican en los procesos de designación? Pues que se equivoquen en la designación y que sea un fiscal a modo. El colectivo Fiscalía que Sirva, que me llamó mucho la atención, creo que era muy importante, porque yo esperaba que a partir de ello tuviéramos una fiscalía modelo, una fiscalía que realmente sirva, y que creo que ahí tenemos el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y que creo que todavía es un tema que no se ha resuelto o que al menos nos ha dejado a deber, ¿no? ¿Cómo mejorar los espacios de participación ciudadana? Yo creo que dando respuesta a esto, creo que involucrándonos más, creo que México Evalúa ha tenido mucha aportación en ese sentido, y de aquí podrá salir un documento que pudiera homogeneizar la forma de designar al fiscal, y desde luego transitar de procuradurías a fiscalías autónomas, pero de verdad autónomas e independientes, ¿no? Independientes, porque pareciera ser que es la fiscalía que sirve al Ejecutivo, el Poder Judicial que pasa todo lo que mal hace la fiscalía, perdón que lo diga, pero esa es la percepción de la ciudadanía. Un acceso a la justicia que no es tal, y que yo creo que aquí atacar el problema de cómo se designa sería el primer paso
para poder garantizar un acceso a la justicia de calidad y sobre todo confiable, que la ciudadanía confíe en quien de alguna manera va a ocupar esos cargos, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que de este taller haya un modelo a seguir y que tengamos también, podamos ir acortando muchas esas facultades que tienen los congresos para aprobar quien finalmente se desempeñe como fiscal. Gracias. Muchas gracias, Roselda. Tú engarzas muy bien el tema del procedimiento y también José Antonio lo hizo en su intervención, el tema de los resultados, ¿verdad? Que finalmente lo que estamos hablando acá, pues se impacte en los resultados en el desempeño de las fiscalías. Teresa, sé que tienes tu mano levantada. Estamos ya sobre el tiempo. No sé si quieres intervenir un minuto rápidamente en lo que yo cambio la diapositiva. Ok, Ahí estás. sí, Adelante. yo coincido con, ¿sí se escucha? Sí, sí, te escuchamos Perdón perfecto. que no ponga el video, pero es que ando en otro espacio y en celular y bueno, en fin. No te preocupes. Yo no escuché la apertura de este taller. Cuando entré estaba hablando Cristel y después tú, Denise. Para mí el tema de las fiscalías, y por eso me llamó mucho la atención la convocatoria de ustedes, eh, para mí el tema está en los procedimientos, en los resultados. Es decir, cuando hemos venido evaluando el acceso a la justicia, que aquí el actor importante es la fiscalía, pues estamos en un déficit súper importante, ¿no? Muy alto. Entonces, yo creo que en el caso, por ejemplo, que yo he visto que ha movido el escenario es el de la fiscalía que sirva, y ahí lo central ha sido que la sociedad civil organizada forma parte de grupos de trabajos, de mesas de trabajo, y tiene un alto nivel de interpelar a ese actor tan poderoso como el fiscal. Y bueno, aquí el asunto que habría que ver es que, sobre todo en temas que se han vuelto muy políticos, yo no sé cómo estén los demás temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema que son mis temas, todo el tema de género, mujeres, niños y niñas, el tema de desaparición forzada de mujeres, etcétera. Sí creo que tiene que ver entonces con que estos temas se vuelvan más visibles y más políticos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, sí, una fuerte interpelación de la sociedad civil organizada, pero también es cierto que no tenemos como la infraestructura tan fuerte para interpelar a instituciones tan grandes como estas, ¿no? Mi tema sería cómo fortalecemos entonces la participación ciudadana en estos procesos, ¿no? Igual con el legislativo, con el ejecutivo, pero en términos de los resultados. A mí me gustaría hacer un ejercicio cómo interpelar al Ejecutivo y al Legislativo en su nueva designación del fiscal o la fiscal a la luz de los resultados. Y ahí nos tendríamos que meter a una dimensión un poquito más cualitativa, creo yo. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí. Son los temas en Totalmente. los que yo ando, más en acceso a la justicia, la parte más cualitativa en términos de los resultados, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias. Y de hecho, de eso, con eso yo me quedaría realmente, porque lo dijiste muy bien, o sea, la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Que es precisamente uno de los grandes objetivos de este taller. Por favor, si pudieran también contestar nuestra encuesta de salida, nada más van a ver ustedes, son 5 preguntas. También les haremos llegar un cuestionario con retroalimentación sobre el taller que nos sería muy útil, ya no propiamente con los contenidos sustantivos, sino realmente con los contenidos en general, digamos que todo el aspecto adjetivo de la organización del taller que nos pudieran comentar sus impresiones sería muy agradecido. Entonces, y bueno, aquí están algunas de las herramientas que mencionamos. Cris, te regreso la voz. No, pues solo agradecer nuevamente a todas y a todos quienes participaron. No sé si ahora podamos compartir la presentación a través del chat o de cualquier forma, pues tenemos el registro que ustedes hicieron cuando, no sé si todas y todos
Están ahí sus datos en el registro, les haremos llegar, digamos, esta información. Solo cerraría pues un poco retomando esto que ya compartían. Esta es una agenda súper relevante en el país, ¿no? No solo para el ámbito federal, sino para el acceso a la justicia a nivel local, a nivel federal. Y sí, está muy relacionada pues con las distintas temáticas que ustedes ya aquí han rescatado, con temas de desempeño, con temas de cómo lograr pues una autonomía real de las fiscalías, que pasa también por esta discusión presupuestal. Pues, en ese sentido, para nosotras, este es un camino que vamos andando. La verdad es que agradeceríamos muchísimo pues que ustedes sigan pues pendientes de estas actividades que estaremos nosotros impulsando y siempre serán pues más que bienvenidas y bienvenidos. Creo que justo el trabajo que ustedes pueden hacer desde sus estados y México Evalúa, pues facilitándoles herramientas, facilitando cualquier experiencia que pueda servir, ¿no? Para esos ejercicios, pues cuenten en realidad con todo el apoyo. Estaremos entonces haciendo público este documento próximamente, que digamos destaca un poco estos mínimos, ¿no? De los procesos de designación, y en próximos meses también estaremos publicando pues como este primer mapeo de qué está pasando en el país, ¿no? No solo con el tema de las designaciones, sino sobre todo con el tema de la transición, ¿no? ¿Qué ha implicado realmente la transición de procuradurías a fiscalías? Entonces, pues es un poco la agenda que viene. Ya les estaremos pues ahí invitando a estas actividades. No solo pues me resta agradecerles su tiempo, su atención, y pues estamos aquí para servirles. Que estén muy bien.